de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Haced pues que todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Ángela. Ángela transmite desde Caracol, Pereira. Muchas gracias. Tenemos la participación de las grandes cadenas de radio. Estamos leyendo en el libro de Revelación. ¿Por qué el libro se llama Apocalipsis o en español Revelación? Recuerden que la palabra Apocalipsis es una palabra griega. ¿Traduce qué cosa? Revelación. Y aquí nos revela misterios. ¿Y por qué nos revela misterios? Porque la Biblia nos dice que todo el mundo está bajo el engaño del dragón. Si usted se lee el capítulo anterior, que es el capítulo 12, el capítulo 12 nos habla del dragón, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual ha engañado a todo el mundo. Diga conmigo, Revelación 12. Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que se llama Diablo y Satanás, ha engañado a todo el mundo. Alguien me preguntaba, ¿y usted cómo se aprende esa cantidad de versículos? Yo hago asociación a los números más populares de la Biblia. El número 12 es un número muy revelador en la Biblia. Apocalipsis 12 revela la verdadera identidad y el modus operandi del dragón, del diablo, de la serpiente antigua. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo, la serpiente antigua? Revelación 12. Ha engañado a todo el mundo. Ya nunca se le va a olvidar. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. Revelación 12 habla de estos misterios tremendos. Vamos a comenzar en el capítulo 13 a desmenuzar algo que probablemente a muchos de ustedes los va a dejar atónitos, como me dejó a mí atónito cuando empecé a estudiar la Biblia. Yo empecé a estudiar la Biblia en diciembre de 1986. Muchos de ustedes no habían nacido. Y a partir de esa fecha, a mí no me gustaba leer. Todas las materias de la escuela que yo tenía que leer, para mí eso era un problema porque a mí no me gustaba leer. Pero cuando me enteré que en la Biblia se revelan las cosas futuras, yo dije, ¿dónde? ¿En la Biblia? ¿La Biblia nos revela el futuro? Sí. Les voy a explicar un poquito qué es el Apocalipsis. El Apocalipsis no es lo que está ocurriendo hoy. El Apocalipsis es lo que va a ocurrir durante los 3 años y medio de gobierno de la bestia. No me estoy refiriendo a ningún... Bueno, sí, ya me entendió. Se refiere a algo en el futuro. Algunos entendieron el chiste. Bueno, parte de lo que hacemos es hacer chistes para que usted no se duerma. Entonces no se moleste si yo hago un chiste de vez en cuando para que usted se ría. O para que diga qué chiste tan malo, pero igual que se despierte. Entonces, si dice qué chiste tan malo o si se despierta, pues por lo menos está poniendo atención. Entonces se cumplió el objetivo. Entonces a veces hacemos chistes buenos, a veces hacemos chistes malos. Entonces estos capítulos de Apocalipsis, que son 21 capítulos, 22 capítulos, corrijo, hablan de los 42 meses de gobierno
del anticristo. Muchas de las cosas que Apocalipsis revela han tenido un cumplimiento parcial en el pasado, sí, porque la Biblia no funciona como una línea recta, la Biblia funciona como ciclos. Sin perder Apocalipsis, por favor, acompáñeme a alguien a leer Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 al 11. Eclesiastés está en la mitad de la Biblia. No, de pronto no le ayude mucho. Eclesiastés, si usted mira el índice de su Biblia, más o menos está por el lado de Salmos, Proverbios. Son libros considerados libros poéticos. La palabra Eclesiastés es la misma palabra para eclesia, de donde viene iglesia. Eclesia o eclesiastés son palabras relacionadas. Entonces la gente iba a la eclesia para escuchar al eclesiastés o predicador. ¿Qué significa eclesiastés? Predicador. Vamos entonces a escuchar lo que el predicador, que en este caso es el Espíritu Santo, le enseña a la eclesia o iglesia, que no es un muro. La gente dice hoy en día, vámonos para la iglesia, y se van para un sitio donde hay ladrillos. No, en este momento usted está en la iglesia. Usted es iglesia. La palabra eclesia traduce comunidad. Y la palabra eclesiastés es el predicador que habla la palabra de Dios a esa comunidad. Vamos a pedir a un lector para Caracol Radio que transmita Eclesiastés 1 del 9 al 11. Bueno, entonces para RCN Radio, Antena 2. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha predecido. No hay memoria ¿En los siglos que qué? De lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Por favor, lee el verso 10 y 11, mi vida. Mi amor, dice, ¿hay algo de que se pueda decir? He aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Comienza el libro, el Espíritu Santo revelando. Acuérdense que Eclesiastés fue escrito por el lápiz del rey Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. ¿Y de dónde vino la sabiduría del rey Salomón? ¿Quién recuerda? Dios, te se la pidió a Dios. Voy a pedirle a mi suegra que lo diga más duro, que no le alcanzamos a escuchar. Él solo le pidió a Dios sabiduría porque era una personita muy joven para él poder gobernar a Israel. Entonces él le pidió a Dios sabiduría, solo eso, sabiduría. ¡Qué interesante! Era un hombre de probablemente 15 años, según se registran los libros históricos, y a la edad de los 15 años Dios lo coloca como rey del imperio más grande del momento, un imperio que gobernó por 80 años todo el mundo conocido del Oriente Medio. ¿Cómo se llamó ese imperio? El Imperio de Israel. El Imperio de Israel comenzó con el rey David y subyugó y poseyó todos los países aledaños y fueron tributarios del gran imperio de Israel. ¿Cuántos habían escuchado en la escuela clásica el gran imperio de Israel que duró 80 años, 40 años bajo el gran rey David y 40 años bajo el gran rey Salomón? Eso usted nunca lo escucha en la historia clásica. ¿Por qué? Porque hay una campaña dedicada a impedir el conocimiento de la verdad. Hay una campaña dedicada a bloquear el conocimiento de la verdad.
Y bueno, qué interesante que hubo un imperio que duró 80, el imperio de Israel duró más que el imperio babilónico. El imperio babilónico duró 70 años, el imperio de Israel duró 80. Y usted nunca escucha mención alguna en las universidades o en los libros de historia acerca del imperio de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo está tratando de opacar, de impedir y de nublar la mente del hombre para que la luz de Cristo no le alumbre y podamos ser salvos. Pero mire lo que dice el libro de Eclesiastés, verso 9, por favor, mi vida, otra vez. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Diga conmigo, nada hay nuevo debajo del sol. Por eso es que el libro de Apocalipsis, aunque va a suceder durante los 42 meses de la gran tribulación, hay muchas cosas que uno lee y son muy familiares o han tenido un cumplimiento parcial, pero no todo se ha cumplido. Todavía faltan muchas cosas que el libro de Apocalipsis nos revela, pero que se cumplirán ¿cuándo? En el futuro. Devuélvase conmigo entonces. Vamos a leer el verso 10 de nuevo. Verso 10, por favor. ¿Alguien se anima? Mi esposa se animó. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos ha precedido. Pregunta, ¿habrá algo que podamos decir esto es nuevo? No, ya ha existido en el pasado. Vamos de nuevo al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, a partir del verso 11. Dice, y vi otra bestia. No estaba en la autopista. Algunos entendieron el chiste. Bueno, vi otra bestia. Esta se levantó de la tierra. Si usted mira al principio del capítulo 13, dice que hubo una bestia que se levantó ¿de dónde? Están todos callados. Cuando vaya a leerle a pasito para que no se vaya a despertar nadie. Amor, pero estamos en el capítulo 11 o 13. Por eso, perdón, el versículo 11 dice que subía de la tierra. ¿Y qué dice el verso 1? El verso 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué dice el verso 1? A ver, ¿quién se anima? Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Y qué dice el verso 1? Vamos, yo estoy entendiendo. Vamos, capítulo, ¿ahí me escuchan? Sí. A ver, Nuri, por favor. Es capítulo 13, versículo 11 y 12. Capítulo 11. Estamos comparando el capítulo 13. Estamos comparando dos bestias. La que está en el verso 11 con la bestia que está en el mismo capítulo 13, pero en el verso 1. Pero en el verso 1. O sea, aquí yo leo, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y quién le puso los cuernos? Pero hay otra bestia en el verso 1 del mismo capítulo 13. Por favor, alguien lea el verso 1 del mismo capítulo 13 de Apocalipsis.
Me paré sobre la arena del mar, ahí, Sí. me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muy bien. Estamos comparando ese versito con el verso 11. Ahora vamos a leer el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ah, entonces hay 2 bestias. Bueno, hay muchas más, pero me refiero en este capítulo. En este capítulo 13, las bestias representan poderes, imperios, pero también representan emperadores. ¿Quiénes han leído el libro de Daniel? En el libro de Daniel, la Biblia revela que las bestias salvajes que aparecen en los sueños y en las visiones representan ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Prenda el micrófono y dígalo fuerte. Los poderes. Poderes. Muy bien, dígalo otra vez. Poderes. Los animales o bestias salvajes que aparecen a lo largo y ancho de la Biblia casi siempre están revelando un poder mundial, un imperio o un emperador. Ahora usemos esa herramienta de interpretación bíblica para tratar de discernir lo que el libro de Apocalipsis revela en el capítulo 13. ¿Cuántos poderes o potencias o reyes o emperadores aparecen en el capítulo 13? Uno aparece en el verso 1 y el siguiente en el verso 11. ¿Cuántos descubren que no son iguales, son diferentes? Por eso yo les animo mucho a que vengan al estudio con Biblia en mano para que usted pueda comparar y ver. Vea lo que dice el verso 1. Y me paré en la arena del mar. ¿Dónde estaba el verso 11? No está en el mar, está en la tierra. Estas 2 bestias son diferentes. La gente habla mucho del anticristo como si fuera el único. No. Existe otro personaje, otro poder, otro imperio en el verso 11, pero ¿cuál es la diferencia entre la bestia del verso 1 y la bestia del verso 11? ¿Qué diferencias vemos? Verso 1. Y me paré en la arena del mar y vi una bestia que salía ¿de dónde? No te escuché. Del mar. Ahora compare eso con el verso 11. ¿Perdón? Me paré sobre que no me salía esa versión de la que estaba hablando Nurito. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, ahora comparemos con el verso 11. ¿Qué dice? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los 2 de un cordero. ¿Se da cuenta las diferencias drásticas entre la una y la otra? ¿De dónde sale la bestia del verso 1? Abra su Biblia. Del mar. ¿De dónde sale la bestia del verso 11? De la tierra. De la tierra. Son bestias diferentes. Subía de la tierra. Ahora,
¿Cuántos cuernos tiene la bestia del verso 1? ¿Cuántos cuernos tiene la bestia del verso 11? Abra su Biblia en Apocalipsis 13 porque no voy a dejar que se duerma. Le voy a preguntar y preguntar hasta que despierte. ¿Mm? 10 cuernos. La bestia del verso 1 tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia del verso 11? Dos. Ahora, vamos a empezar a mirar cuál es la apariencia de la bestia del verso 1. Dice, y esta bestia salió del mar y tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas, pero tenía 10 cuernos. Dice, y sobre sus cuernos tenía ¿cuántas coronas? 10 coronas. Y en sus cabezas tenía nombres de ¿qué cosa? Blasfemo. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es herejía? ¿Es lo mismo o es diferente? Es lo mismo. ¿O es diferente? ¿Cuántos votan para que sea lo mismo? ¿Cuántos votan para que sea diferente? Vamos a hacer esto democráticamente. La blasfemia es atribuir a un hombre las cosas divinas. Cuando usted dice, ¡ay, qué perro tan divino! ¿Qué pecado está cometiendo? ¿Herejía o blasfemia? Herejía. ¿O blasfemia? No, blasfemia no, porque blasfemia es como mandarle algo negativo. Blasfemia es como blasfemar. En cambio, herejía es como cuando uno dice una herejía. Ahora sí quedó bien claro. Herejía es torcer la palabra de Dios. Blasfemia es aludir un atributo de Dios a una cosa o persona. Entonces, cuando aquí nos dice que en las 10 cabezas tenían nombres de blasfemia, ¿qué significa? Que se le atribuye a un hombre nombres propios únicos de la divinidad de Dios. ¿Cuántos me entendieron que es blasfemia? ¿Cuántos me entendieron que es herejía?